Muy buenos días con todos, bienvenidos sean a una clase más de nuestro curso de comunicación. Primero quiero reconocer el hecho de la evaluación que hemos tenido el día de ayer. Sin duda alguna he estado revisando los exámenes y es grato saber, es grato conocer que estamos entendiendo los diferentes conocimientos que se están impartiendo a través de nuestras clases. Ha quedado claro, ¿verdad?, el reconocimiento, en este caso de un afiche, el reconocimiento de un cartel, y bueno, me da bastante gusto que hayan podido plasmar en el desarrollo de su examen el hecho de que se está entendiendo los diferentes conocimientos que venimos impartiendo a través de nuestras clases. Felicitaciones a todos. En el transcurso del día van a tener más o menos ya el reporte, ¿verdad? Sus calificaciones. Entre hoy y mañana van a tener sus calificaciones que de alguna forma han tenido en estas evaluaciones, ¿listo? En estos exámenes, perdón. Ahora vamos a entrar a un nuevo tema, vamos a continuar, vamos a aprovechar al máximo este periodo vacacional para tratar de utilizar herramientas o de llegar a herramientas que nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad de estudio. Y el día de hoy les voy a hablar tal vez algo que a ustedes les ha pasado o les está pasando o en algún momento les va a pasar. Les cuento desde mi experiencia. También he sido alumno como ustedes, he sido pequeño como ustedes y también iba yo al área de primaria, ¿verdad? Y los mismos problemas que tal vez usted tiene ahora o de repente algunas cositas que por ahí se le puedan venir a su cabeza cuando usted esté estudiando, lo mismo también me pasó a mí. Entonces les voy a hablar desde mi experiencia. Les cuento algo. Cuando a mí me hablaban de lectura o me decían tienes que leer o tienes que de repente estudiar sobre esto y me daban un libro, yo lo que veía era qué cantidad de lectura era. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaba mucho leer. Al inicio no me gustaba leer, me costaba leer. Yo les soy bastante sincero, en algún momento no tenía de repente la motivación para leer porque me cansaba. ¿Qué era lo que pasaba? Yo tomaba un libro y empezaba a leer y de repente a la primera hoja o a las primeras líneas me cansaba y lo dejaba y lo cerraba y no más volvía a coger el libro. Entonces de ahí me decían tienes que leer una obra tal, tienes que leerlo de acá. Y yo la verdad es que no me agradaba mucho el hábito de lectura, no me gustaba, no quería yo tener de repente ese hábito de lectura, ¿listo? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Es de que tuve profesores que me ayudaron, me aconsejaron, me dieron algunas formas, algunos consejos para mejorar la lectura, para de repente para mejorar las condiciones, ¿verdad?, de lo que es lectura, y funcionó finalmente. Ahora les comento qué es lo siguiente. A todos nos cuesta y el día de hoy vamos a hablar de eso. El día de hoy vamos a hablar de lectura. Vamos a hablar qué es una comprensión lectora y vamos a tratar de ayudarles a que ustedes puedan mejorar estos problemitas, porque si tal vez usted se parece a mi persona cuando era pequeño, porque ahora a mí me gusta leer, me encanta leer, siempre estoy leyendo diferentes libros, pues de repente vamos a ver la forma de cómo usted pueda tomar a bien algunos consejos para que pueda mejorar la lectura. De eso se trata el día de hoy. Vamos a hablar sobre la lectura, su importancia y de qué forma podemos, tal vez vamos a ponerlo así entre comillas, cómo nos podemos enamorar de la lectura de tal forma de que siempre nos guste estar leyendo y que lo hagamos correctamente también, ¿ok? Entonces, por ejemplo, les comento, yo tengo por acá estos libros y cuando a mí me daban estos libros y me decían tienes que leer todos estos libros, pues yo no quería leer. No quería leer, ¿por qué? Porque para mí era complicado, ¿verdad? Pero ahora se hace mucho más fácil, ¿ok? Entonces les voy a explicar algo. No sé si les ha pasado, pero
es muy frecuente que mientras uno está leyendo de repente algo, quizá vamos a suponer que estamos leyendo esto y de pronto vemos algo que no nos interesa, lo cerramos y simplemente lo dejamos ahí, y es de repente una lectura que no está concluida. Nosotros tenemos que tener este gráfico en nuestra cabeza. Leer o generar ese momento de lectura, estar en ese momento de lectura, debería ser muy parecido al hecho de estar conduciendo un auto. Cuando usted conduce un auto, vamos a imaginarnos esto, cuando una persona conduce un auto, esa persona va concentrada. ¿Por qué? Porque sabe que si se desconcentra, si es que de repente en algún momento se deja llevar por cualquier cosa que de repente está en su ambiente, esta persona que va conduciendo tiene el gran riesgo de repente de chocarse con algo, de tener un accidente, de repente de salirse de la carretera, de quizá irse a un abismo, o de repente de atropellar a alguien. Pueden ocurrir muchas cosas, pero todas esas cosas serán obviamente cosas negativas, ¿verdad? Será algo que de repente en algún momento va a generar una consecuencia negativa para la persona que está conduciendo. Lo mismo sucede o debería suceder con la lectura. La lectura, cuando nosotros leemos, tenemos que tener en nuestra mente que funciona casi de la misma forma, o debería funcionar de la misma forma. Es importante nuestra concentración. Esta palabra que está aquí es muy importante, y eso es lo que a veces nos falta. Nos falta, ¿por qué? Porque fácilmente nos desconcentramos. ¿Y con qué nos desconcentramos? Con música, o de repente porque tenemos el teléfono cerca y qué sé yo, de repente por ahí estamos leyendo y de pronto cerramos y agarramos y tomamos el celular, o de repente empezó la novela ahí o el dibujo animado o la película y de pronto me quedo mejor viendo la película, o de repente me pongo ahí, qué sé yo, a prestarle atención a la película de Netflix, y de pronto se nos va el hecho de la concentración y terminamos cerrando el libro y simplemente no avanzamos más. No sé si es que a usted le ha pasado, pero esto suele pasar. Ahora, imagine usted, nuevamente regresamos al ejemplo del conductor. ¿Qué pasaría si un conductor va conduciendo, y se deja llevar de repente por una película, de repente por el uso del celular y qué sé yo, toma el celular y se pone ahí a conversar o a manejar el teléfono? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar un accidente. Esta persona va a tener consecuencias negativas. Entonces, para que una persona llegue a su destino conduciendo un auto, lo que tiene que hacer es, nuevamente aquí está la palabra clave, concentrarse. Pero para concentrarse hay algunas herramientas, hay formas de cómo concentrarnos. ¿Listo? Entonces, algunos consejitos para concentrarnos, algunos consejitos para nosotros comprender aún más la lectura, se los vamos a dar a continuación en este video que se los voy a... Una lectura. En ocasiones nos enfrentamos con textos que al inicio no llaman nuestra atención, pero siempre pueden llegar a interesarnos. Para poder aprender de ellos, es necesario lograr una mayor comprensión lectora. Te sugerimos estas estrategias. 1. Explora. Busca pistas que te indiquen de qué se trata el texto que vas a leer. Revisa los títulos, subtítulos, imágenes y todos los elementos a su alrededor. Esto te ayudará a identificar ideas importantes y secundarias. También te dará un panorama sobre cómo se presentará la información. Con este ejercicio verás que es más fácil concentrarte en la lectura. Imagina. Mientras lees, trata de visualizar el contenido de la lectura. Imagina los lugares, las personas y los hechos descritos. También es importante que identifiques palabras desconocidas, ya que pueden ser clave en la lectura. Cuando las identifiques, trata de descifrar su significado a partir del contexto de la lectura. También puedes inferir su significado dividiendo las palabras en partes. Por ejemplo, microscopio. El microscopio da la sensación de estar relacionado con algo pequeño. Posteriormente, busca su significado en un diccionario o en internet. Descubrirás que muchas palabras están compuestas de elementos parecidos: microscopio, estetoscopio,
telescopio, etc. 3. Pregunta. Durante la lectura, es importante que cuestiones el texto respecto a tus experiencias, conocimientos y entorno, o con lo que desconoces. Para ello, puedes ayudarte de las siguientes preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué? Cuestiona los párrafos, las hojas, los capítulos. 4. Identifica. Algunas partes de la lectura incluyen determinadas pistas internas. En su mayoría son palabras que le dan cohesión al texto y se denominan marcadores textuales. Estos te ayudarán a comprender el autor. Por ejemplo, si está comparando, describiendo, relacionando causa y efecto o si se trata de una secuencia de eventos. 5. Recuerda. Memorizar y comprender no son lo mismo. Para comprender un texto, debes tener una actitud activa frente a él, explorar, imaginar y hacerte preguntas, reflexionar, compartir los significados, realizar un juicio sobre los textos, ya que de esta manera podrás construir conocimientos. Considera que un libro no tiene todas las respuestas y un autor nunca será la máxima autoridad sobre un tema. 6. Siente. Por último, es importante darte cuenta que tus reflexiones, pensamientos, sensaciones o sentimientos sobre el texto que lees son muy importantes. No las descalifiques porque te parezcan sencillos o comunes. Tu percepción te abrirá paso a nuevas reflexiones. Te invitamos a probar estas sugerencias. Nunca te limites, lee todo lo que puedas. Entonces este video está muy interesante porque nos ha ayudado y nos está explicando más o menos cómo debemos generar una lectura. Por ejemplo, nos dice explora, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa explora? Es que tomemos el libro, ¿verdad? Vamos a leer, el día de hoy vamos a suponer que vamos a leer un libro y de pronto nos dice que veamos los títulos, ¿verdad? Veamos de repente gráficos, si es que hay figuras, si es que hay pensamientos, si es que dónde están vamos a hacer un vistazo general, ¿verdad? No vamos a tomar un libro y vamos a empezar a leer directamente, no, sino lo que nos aconseja es que primero vayamos a ver de repente títulos, ¿verdad? Y le echemos un vistazo en general, ¿verdad? Si es que hay figuras, los subtítulos y exploremos juntos el contenido de este libro. Primero lo vamos a estudiar, cómo está estructurado, cómo es el esqueleto, el cuerpo de este libro o de la lectura que vamos a leer. Luego también nos dice que nos imaginemos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros mientras vamos leyendo y nos vamos encontrando y por ahí, vamos viendo que de repente dice, había mucha gente en aquel lugar, nosotros tenemos que ir activando nuestro cerebro y tenemos que ir en nuestra mente imaginando mucha gente. ¿Listo? Entonces de repente la lectura dice, y luego el alcalde de aquel lugar se dirigió a todos de una forma muy positiva. Entonces, si eso nos está diciendo, me voy a imaginar en mi cabeza a un alcalde, a una autoridad, ¿verdad? Dirigiéndose, hablándole a todos. Y a la medida que nosotros vamos leyendo, tenemos que ir trabajando con nuestro cerebro, muchachos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. En cada vez que ustedes tengan una lectura, pues vamos a imaginar todo lo que tiene el libro, lo vamos a ir llevando, pero a nuestro cerebro a través de imágenes. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Va a permitir de que usted mantenga su concentración. La concentración de la que estamos hablando, que a veces es difícil de mantenerla. Cuando nosotros vamos haciendo todas estas cosas, le vamos ayudando a la concentración a que pueda mantenerse firme y que nosotros nos peguemos, nos conectemos a, en este caso, la lectura. ¿Listo? También nos dice que en la lectura nos vamos a encontrar con palabras que no conocemos y para ello será necesario buscarlas en un diccionario. Lo que usted puede hacer es subrayarlas. De repente encuentra la palabra coadyuvar, de repente encuentra la palabra ininteligencia, de repente encuentra la palabra, vulnerabilidad, y usted no entiende, usted de repente nunca ha escuchado estas palabras,
Quizás son muy pequeños todavía para haber escuchado estas palabras, pero no se van a quedar ustedes en ese de repente, en esa duda, sino lo que ustedes van a hacer es marcarlo. Inmediatamente van a buscar su diccionario y van a encontrar ese significado. Si es que usted tiene un lápiz, con ese lápiz puede hacer ahí una escritura, por ejemplo, al lado de repente de la palabra, vamos a suponer coadyuvar, ¿no? Vamos a poner ahí el significado de la palabra coadyuvar, que significa coadyuvar: ayudar, empujar, fortalecer, cooperar, ¿no? Eso es lo que significa la palabra coadyuvar. Créanme que si es que ustedes hacen esto y no se van quedando con sus dudas, sino que lo van comprobando con el diccionario, lo que va a lograr usted es que, sin que se dé cuenta, de aquí a mañana usted va a empezar a hablar también y va a empezar a utilizar estas palabras. Yo les estoy contando, no les estoy contando cosas que me vienen a la mente, les estoy contando mi experiencia, porque eso fue lo que pasó conmigo. Yo tenía problemas de lectura, pero de pronto cuando empecé a hacer esto me empezó a gustar tanto la lectura que buscaba palabras y nuevas palabras y nuevas palabras, y pues ahora a mí me permite tener de repente dentro de mi cabeza palabras que se me hacen fácil de repente pronunciar, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, en estos videos estoy tratando de no usar estas palabras porque ustedes tienen que entender mi mensaje, ¿verdad? Entonces trato de no utilizar palabras rebuscadas. Pero si es que mañana, por ejemplo, estoy en una entrevista con personas que de repente conocen de estas palabras, pues las puedo utilizar y no habría ningún problema. Y eso es lo que va a ocurrir cuando usted tenga ya la oportunidad de repente va a crecer y va a ir sumando. Imagínese si es que usted ahora que estamos en 4º grado le suma palabras a través de estos hábitos de lectura, y seguimos en 5º sumando más palabras, en 6º más palabras, nos vamos a la secundaria. Imagínese, usted va a terminar una etapa escolar en la que su lenguaje va a ser un lenguaje totalmente enriquecido. Será una persona que se va a poder comunicar con muchas personas y de repente lo hará con propiedad, y no solamente va a hablar bien, sino también va a escribir correctamente, va a escribir bien. Pero todo esto, ¿a quién se lo va a deber? En algún momento siempre me preguntaban, pero profesor, ¿cómo ha llegado usted y habla así y esto y lo de acá y puede hablar de repente de cierto tema con facilidad? Y créanme que no lo he logrado porque simplemente me tomé una pastilla o de repente nací con algún talento, sino que esto se trabaja. Esto se trabaja, y cómo se trabaja les estoy explicando. Se trabaja a través de hábitos de lectura, se trabaja con constancia, con disciplina. Yo les recomiendo que lean y de pronto, sin que ustedes tengan de repente un control de esto, simplemente su cerebro, que es como un USB, ¿verdad? Nuestro cerebro funciona como un disco de USB, va a almacenar toda la información que en algún momento de su cerebro va a fluir a través de su boca y va a poder hablar bien, va a hablar mejor. Ahora, no se preocupe si es que les quiero decir esto, porque también en algún momento yo pensaba y decía, pero yo soy niño. Y de repente estoy llenando mi cabeza de tanto, y de pronto mi cerebro, si es como un disco, se va a llenar y me puedo de repente enfermar, o qué sé yo, voy a colapsar, o no va a entrar tanto conocimiento o tantas palabras a mi cabeza. Pero esto no funciona así, ¿listo? No funciona así. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro científicamente está comprobado que tiene la amplia capacidad, es decir, que es muy extenso, que es muy grande, muy amplio, para almacenar toda la información que nosotros. Siempre les comentaba a mis alumnos de que científicamente se hizo un estudio sobre Albert Einstein, ¿verdad? Albert Einstein fue un científico que aportó demasiado a través de la ciencia, a través de sus conocimientos, a través de tantísimos inventos que generó y aportes académicos y científicos a la humanidad. Estudiaron acerca de su cerebro y estudiaron acerca de cuánto había ocupado de su memoria o de su materia gris,
Es decir, estudiaron en otras palabras de su cerebro de Albert Einstein cuánto es lo que él había ocupado con todo lo que él había trabajado durante su vida, ¿no? Y resultó pues que él no había utilizado casi nada de lo que era prácticamente la capacidad de su cerebro. Imagínense si esto pasó con él, aún más con nosotros, ¿no? Así que no se preocupe que su cerebro no se va a llenar de información. Su cerebro tiene la capacidad para que usted pueda almacenar todo lo que sea posible. Y el día de hoy vamos a trabajar una actividad, vamos a trabajar la actividad de una comprensión lectora. Es una lectura muy pequeña nada más de la actividad número 8. No vamos a hacer la actividad número 7. ¿Por qué? Porque nos habla, ¿verdad?, sobre las plantas, que son muy importantes, sí, pero quiero que nos alcance el tiempo también para ver estos temitas que son muy importantes. Yo le invito a que usted lo pueda leer de repente en casa, pero vamos practicando la actividad número 8, que es sobre lectura, ¿ya? Ahí les estoy presentando una lectura que se llama La Puya. ¿Listo? La Puya es una lectura y usted ahí va a leerla, tómese el tiempo de leerla. Es una lectura muy interesante, es una lectura real, es una lectura que nos va a llevar de repente a tener conciencia sobre el cuidado de una planta. Y luego de esto me va a responder las preguntitas que vienen en anexo en su actividad. Listo, le toma fotografías al término de que usted termine de desarrollar las preguntas. Por ejemplo, va a desarrollar estas preguntas que dice acá. ¿Cuál es el título del texto? Del primer párrafo, ¿en qué lugares del Perú crece la puya? De la lectura del segundo párrafo, ¿a qué edad florece la puya? ¿Cuántas flores da? ¿Qué le pasa a la puya cuando termina de florecer? De la lectura del tercer párrafo, ¿por qué la puya está en peligro de extinción? ¿Por qué crees que el texto está organizado en párrafos? ¿Y qué opino sobre la importancia de la puya? Estas preguntas las va a desarrollar, ¿ya? Y le toma fotografías. Listo, entonces esto es comprensión lectura. Vamos a practicar a ver con una lectura pequeñita lo que les he estado diciendo hace un momento. Ya saben, va leyendo y se va imaginando. No lea nada más. De repente ahí dice, a ver, qué sé yo, vamos a empezar. De repente dice, estaban reunidos, preocupados, y usted va a estar leyendo y leyendo y lo que quiere es terminar de leer. No, a eso voy. Hemos quedado en que usted lo que va a hacer es que en la medida que va leyendo va a ir activando su creatividad, sus imágenes las va a llevar a su cerebro. Están muchas personas preocupadas, usted se va a imaginar ahí en su cabeza personas que están preocupadas de esa forma, y si no lo puede imaginar, pues acuérdese de lo que estamos hablando y automáticamente llévelo a su cerebro. Tiene usted que tener en su cerebro imágenes de lo que va leyendo. Eso le va a ayudar a concentrarse y a no perder la concentración de alguna forma que le puede distraer y finalmente generar que no llegue a su destino. En este caso, ¿cuál será el destino de leer? Es de que llegue al final de la lectura no solamente leyendo, sino comprendiendo los contenidos, en este caso del texto. Esto fue nuestra clase del día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Dios les bendiga.